En 1949, después de un fallido intento de democracia que conllevó al estallido de una guerra mundial, Alemania se reorganiza política, administrativa y territorialmente. Actualmente, Alemania posee una organización territorial orientada por lógicas federales, lo que implica que existe un principio de igualdad entre las partes. Bajo esta lógica, todos los estados tienen garantizada su representación en el gobierno nacional a través de la Cámara Alta. De esa manera, Alemania cuenta con 16 estados denominados como Länder. Cabe anunciar que estos son sujetos de derecho internacional, sin embargo, la representación de los mismos está dirigida por el Estado federal. Por otro lado, es pertinente resaltar que cada Estado federado tiene la facultad de organizar un parlamento interno y un gobierno local, denominados como Landtag. Estas entidades se discuten temas como el presupuesto de la región y las leyes que regirán a los habitantes de la misma. En consonancia con esto, es posible realizar una aseveración sobre algunas de las desventajas y ventajas que puede traer el federalismo a los sistemas políticos. De esa manera, una primera ventaja que puede traer es la representación diferenciada. En ese orden, es preciso anunciar que al ser un sistema proporcional y federado, Alemania propende para que sus estados tengan igual representación en el Parlamento y exista una pluralidad cultural e ideológica. En segundo lugar, es preciso mencionar que el federalismo permite que los ciudadanos puedan hacer un control político más activo sobre las funciones del gobierno, ya que como se anunció con anterioridad, cada estado federado tiene un parlamento regional, y así los ciudadanos, al tener geográficamente más cerca el poder, mantendrán relaciones más estrechas con el mismo. No obstante, el federalismo también trae cierto tipo de desventajas. En primer lugar, se dificulta el proceso de toma de decisiones. En segundo lugar, hay una deficiente rendición de cuentas. Y en tercer lugar, las decisiones de política pública tienden a centrarse en el compromiso con amplios sectores. Políticamente, Alemania cuenta con un parlamentarismo controlado, que tiene como premisa cierta supremacía del Ejecutivo sobre el Legislativo. En ese orden de ideas, el parlamentarismo alemán es bicameral. En primer lugar, se encuentra la Cámara Baja o Cámara Poblacional, elegida a nivel nacional, denominada como Bundestag. Esta tiene la responsabilidad de elegir al canciller mediante un voto de confianza explícito. En segundo lugar, se encuentra la Cámara Alta, elegida territorialmente, denominada como Bundesrat. En el Bundestag, por regla general, ningún partido alcanza la mayoría suficiente para gobernar en solitario. Por eso, para elegir al canciller se necesita una coalición, es decir, una alianza de partidos. Ahora bien, si bien el parlamentarismo es controlado, el canciller federal puede ser depuesto mediante el mecanismo de la moción de censura constructiva, que exige la simultánea elección de un nuevo canciller. Esta forma activa de retirar la confianza parlamentaria obliga a los partidos representados en el Bundestag a formar una nueva mayoría gubernamental viable antes de derrocar al canciller. Pero el canciller federal también puede plantear en cualquier momento la cuestión de confianza para comprobar si sigue gozando del respaldo irrestricto de los partidos de gobierno. Si el canciller pierde la votación de confianza, es decir, si parte de la mayoría gubernamental le vuelve la espalda, el presidente federal puede disolver el Bundestag y convocar elecciones anticipadas, o bien instar a los partidos representados en el Bundestag a que intenten la formación de un nuevo gobierno. Es menester decir que el presidente federal es elegido por la Asamblea Federal, es decir, un colectivo mixto del Bundestag, para máximo 2 periodos de 5 años. El sistema electoral alemán dificulta la formación de gobiernos monocolor. Por tanto, no permite la formación de mayorías absolutas. Sin embargo, una situación similar se presentó en una ocasión, mas esta ha sido la única a lo largo de 56 años. La norma es la alianza de partidos. Para que los electores sepan con qué socios tiene previsto gobernar el partido de su elección, los partidos suelen explicitar su posición de cara a la posible formación de gobiernos de coalición antes del inicio de la campaña electoral. Por consiguiente, al votar a un partido, el ciudadano, por una parte, manifiesta su preferencia por una alianza de partidos y por otra, determina la relación de fuerzas entre los potenciales socios de gobierno. De esta manera, el sistema electoral federal en Alemania regula la elección de los miembros del Bundestag alemán.
El Bundestag es el órgano de representación del pueblo alemán. Dicha representación se adquiere por sufragio universal periódicamente manifestado a través de los comicios. De acuerdo a la Constitución alemana, el Bundestag es elegido por todos los ciudadanos alemanes mayores de 18 años en una elección libre, igual, directa y secreta. Empero, los ciudadanos no tienen la obligación de votar. Ahora bien, las elecciones siguen un sistema mixto proporcional y mayoritario, lo que supone que los partidos se presentan con listas regionales para cada estado federado y con un candidato directo para cada circunscripción, 299 en total. En suma, cada votante posee dos sufragios. En cuanto a la composición del Parlamento, la mitad de los 598 parlamentarios, 299 diputados, son elegidos directamente con el primer voto en las respectivas circunscripciones electorales por la mayoría relativa. Ese primer voto conforma la parte personalizada del sistema electoral, porque el votante elige una determinada persona en su circunscripción. Con el segundo sufragio se vota por un partido político. Por otro lado, el segundo sufragio decide sobre la composición del Bundestag. Por consiguiente, este resulta ser más importante que el primero. Para saber cuántos escaños tiene un partido político en el Bundestag, se debe tener en consideración únicamente la proporción de los segundos votos. Por ello, el sistema electoral alemán es inequívocamente proporcional. El sistema de partidos alemán es bastante homogéneo. Prueba de esto es la existencia de un sistema tripartidista de larga data. Entre tanto, ha cristalizado un sistema pentapartidista como consecuencia de la consolidación de los verdes en la década del 80 y del partido sucesor del Partido Unitario Socialista de la República Democrática Alemana, tras la reunificación del país en 1990. En las elecciones generales del 2009 obtuvieron resultados de dos dígitos, no solo la CDU y el SPD, tradicionalmente considerados partidos populares, por su amplia representación transversal del electorado, sino también las formaciones pequeñas. Por otra parte, los partidos de la Unión, pertenecientes a la familia de los partidos cristiano-demócratas europeos, son la Unión Cristiano-Demócrata, CDU, y la Unión Cristiano-Social, CSU. Estos últimos mantienen estrechos vínculos entre sí, pero entre tanto que el primero extiende su actividad a todo el territorio nacional, a excepción de Baviera, el segundo se circunscribe a este estado federado. En el Bundestag, los diputados de ambas formaciones se asocian con carácter permanente en un solo grupo parlamentario. En relación a la naturaleza de otros partidos políticos que componen el sistema de partidos alemán, se tiene que el Partido Socialista Demócrata de Alemania es la segunda gran fuerza política del sistema de partidos alemán. Pertenece a la familia de los partidos socialdemócratas y socialistas democráticos europeos. La CDU y la CSU y el SPD mantienen posiciones básicamente favorables al Estado social. La CDU y la CSU se nutre esencialmente de los estratos profesionales, autónomos, industriales y empresarios, entre tanto que el SPD está próximo a los sindicatos. El Partido Liberal Democrático, FDP, pertenece a la familia de los partidos liberales europeos. Su credo político se basa en la mínima intervención posible del Estado en el mercado. Goza de predicamento fundamental entre los estratos de mayor nivel socioeconómico y educativo. Respecto a las normas sociales aceptadas en relación a la participación de la ciudadanía, se puede sostener que en Alemania, si bien se desconoce hasta qué punto la participación ciudadana se ha convertido en una obligación, existe un consenso general entre los ciudadanos sobre que votar constituye un deber para llevar a cabo y que para llevar a cabo este ejercicio resulta preciso estar más o menos informado acerca de los asuntos públicos para, de esta manera, juzgar críticamente. Por otro lado, en cuanto a las diferentes formas de participación ciudadana, el voto es una de las más generalizadas y una de las que mayor acogida recibió en este país. Prueba de esto es el alto índice de participación electoral en Alemania. En lo que se refiere a la participación en la formulación de programas políticos y selección de candidatos, se puede sostener que, pese a que en el país cada ciudadano tiene la posibilidad de participar en la vida política y de ejercer cierta influencia en la misma, lo que se ha podido observar en la vida política y en la práctica es que una escasa minoría participa en este ejercicio. Producto de lo anterior, el proceso de selección de candidaturas al interior de los partidos se ha visto caracterizado por un desinterés por parte de la ciudadanía en cuanto a la personalidad de un candidato como única razón de su preferencia en la votación.
Finalmente, la cuestión del grado de participación de los ciudadanos alemanes en las organizaciones suscita gran interés, dado que lo que se percibe es que estos tienen una mayor inclinación por vincularse a organizaciones voluntarias que de hacerlo con aquellas que tienen un fin político determinado. En conclusión, Alemania posee un sistema institucional que proporciona oportunidades a los ciudadanos para participar activamente y de forma efectiva en ámbitos tanto sociales y políticos. No obstante, la generalidad en este país es que el ciudadano medio se limite a buscar y hacer uso de mecanismos de participación muy limitados, tales como el voto, restándole así relevancia a otras formas de participación. En Alemania, el proceso de selección de candidatos es el resultado de un proceso democrático, en el cual, para el caso de los candidatos al Bundestag, así como otros cargos públicos representativos regionales o locales, de acuerdo con la ley se efectúa la nominación de los candidatos del partido que se presentará a las elecciones parlamentarias mediante voto secreto. Adicionalmente, la ley exige a los partidos seleccionar a sus candidatos al Parlamento Nacional bien por el voto directo y secreto de todos los afiliados en cada circunscripción o por una convención en el distrito electoral, en el que los afiliados participan directa o indirectamente a través de sus delegados. En cuanto a la ley electoral federal, esta además establece diferentes sistemas de selección de candidatos, distinguiendo entre los candidatos uninominales y aquellos que hacen parte de una lista electoral. Para el primer tipo de candidatos, la ley dicta que estos deben ser seleccionados por los afiliados de su circunscripción, ya sea de forma directa o indirecta. Por otro lado, para los candidatos que figuran en las listas electorales, estos son seleccionados por asambleas de delegados de las agrupaciones locales del partido en la circunscripción en la que se presenta la candidatura. En suma a lo anterior, los procesos de selección de candidatos son objetos de control por parte de los tribunales. En consecuencia, se puede afirmar que en el caso alemán, la selección de candidatos sigue siendo un riguroso control por parte de las autoridades con el propósito de evitar posibles irregularidades en este proceso y observar los principios establecidos por la norma para la elaboración de candidaturas. Vale la pena precisar que el sistema de elección alemán es a su vez un sistema descentralizado, lo que supone que no hay una cúpula o líder de partido que se encargue de designar a los candidatos, sino que por el contrario existe una élite local que se ocupa de esta función. Ahora bien, si el sistema de elecciones empleado por los partidos alemanes a la hora de designar a sus candidatos